Estamos viendo el tema de el utilitarismo y la filosofía política del utilitarismo, y estábamos viendo la clase pasada la introducción del libro sobre la libertad de John Stuart Mill, en donde defiende el principio de neutralidad del Estado, que básicamente dice que hay un área de conducta de los individuos que es privada y el Estado no puede intervenir en la conducta y vida privada de los individuos, sea conducta o no. Cuando no sería conducta, por ejemplo, la libertad de pensamiento no es una conducta, pero implica conductas como expresar el pensamiento. Por eso la libertad de pensamiento implica la libertad de expresión, y según Mill, la libertad de expresión y de pensamiento se extiende a la libertad de asociación, que es una libertad muy importante para poder desarrollar ideas propias. Y la idea es que el Estado no tiene que defender formas de vida en particular o sistemas de valores, ni creencias religiosas o no religiosas de ningún tipo, sino que tiene que ser neutral. Por eso se trata de lo que llamamos el principio de neutralidad del Estado. El principio tiene que ser neutral respecto del valor de las formas de vida y de los planes de vida que los individuos escojan para su vida, para su familia, para su forma particular de desarrollarse en la sociedad. Muy bien. Este énfasis en los derechos de los individuos es una consecuencia, o bueno, más que consecuencia, vienen de la mano. Viene todo junto, digamos, forma parte de las mismas ideas centrales de la teoría. El hecho de que la teoría utilitarista, igual que cualquier liberalismo, tiene una propiedad que es la de que son teorías individualistas. ¿Qué quiere decir individualismo? La palabra individualismo tiene un uso de sentido común que no es el sentido de la filosofía política. Cuando la gente critica a una persona por ser individualista o a una concepción por ser individualista, por lo general está pensando que es una concepción egoísta o que es una persona egoísta, está pensando en sus propios intereses y no en los de los demás. Este no es el concepto de individualismo de la filosofía política. Las concepciones políticas individualistas no creen, no defienden que la gente tenga que perseguir sus propios intereses con preferencia sobre los intereses de los demás. Esta no es, no solo no es el concepto del individualismo, sino que además es contrario a cualquier filosofía moral. Y la filosofía política es una parte de la filosofía moral y por lo tanto no podría defender una tesis que no es ética, sino más bien inmoral, que es la idea del egoísmo. Lo que sostiene el individualismo como propiedad de las teorías políticas y teorías morales es que los únicos sujetos de derechos son individuos. Esto no quiere decir que cada quien tenga que ver por sus propios derechos, sino que los individuos son fuentes de derechos, todos tienen derechos. En el utilitarismo el derecho es a la libertad y como es a la felicidad, pero para alcanzar la felicidad los individuos tienen derecho a la libertad como instrumento para buscar su propia felicidad. Muy bien.
Lo que hace que la teoría sea individualista es que los que tienen el derecho a ser libres son individuos. ¿A qué se opone una teoría individualista? Se opone a las concepciones colectivistas, a la idea de que hay colectivos, conjuntos de seres humanos, que tienen derechos y sobre todo se quieren defender, digamos, quieren defender al individuo de que la colectividad avasalle los derechos individuales. Por ejemplo, a que el Estado, justificándose en el interés público o en la defensa nacional o en pues intereses del Estado, violara derechos individuales. ¿Cuándo podría suceder esto? Pues es muy claro cuando uno ve en estados, piensa en estados que defienden básicamente a la nación sobre el individuo. Pensemos en el nacionalsocialismo. ¿Cuáles eran los valores de la filosofía nazi? Pues las de la raza aria. ¿Qué era lo valioso? La pureza de la raza. El individuo no era lo valioso. Entonces, un individuo en particular se consideraba que sus deberes eran ser fiel al Estado, por ejemplo, que los alemanes y las alemanas de raza pura tenían que tener la mayor cantidad de hijos posibles para aumentar, extender la raza aria y por otro lado, exterminar a los individuos que perjudicaran a la pureza de la raza o expulsarlos del país. Y bueno, ya sabemos que se intentó justificar el genocidio sobre la base de esta filosofía de que había una raza superior. Pero en lo que quiero poner énfasis es en que no se estaba defendiendo los derechos de los alemanes contra los derechos de los judíos, sino que lo que se defendía era el valor de la nación, el valor de la raza. Y ese valor estaba por encima de los derechos individuales, tanto de los derechos individuales de los judíos y otros semitas exterminados, no nada más a los judíos, a todo el que no fuera de raza aria. Y los derechos de los alemanes tampoco estaban, tampoco tenían prioridad. Los derechos de un alemán individual tampoco eran prioritarios. Un alemán podía tener la obligación, por ejemplo, de ayudar al Estado a pues imponer su política antirracista porque esto era lo que mejoraba, lo que satisfacía o promovía los bienes de la nación. Este es un caso extremo, pero podemos buscar otros casos menos extremos en donde se piense que el interés público permitiría avasallar intereses individuales o derechos individuales. Por ejemplo, a ver, poner micrófonos en las casas de la gente. Eso sería un caso. El gobierno quiere saber que no se está haciendo un plan para destituir al partido, ¿no? Al presidente, y entonces se empieza a poner micrófonos en las casas de la gente que cree que es sospechosa. ¿Qué es lo que se pone acá? Un supuesto interés nacional, que no sé si exista, pero un supuesto interés nacional contra un derecho individual. Un derecho individual que es el derecho a la privacidad. A ver, ¿qué otro ejemplo? Quisiera encontrar un buen ejemplo, porque este no es un buen ejemplo de interés nacional. Ahí sería el interés de algunos políticos en particular. ¿Qué sería el interés nacional?
Supongamos que se pensara que ciertos tipos de ideologías son peligrosas, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos creen que el Islam es peligroso y siempre están pensando que hay espías y que hay terroristas por todas partes y entonces que está justificado limitar el ingreso de la población que viene del Medio Oriente y entonces no le dan visa para el ingreso a Estados Unidos a nadie que venga de ningún país de allá, ni Irak, Afganistán, Pakistán, todos esos están prohibidos, ¿no? Y además está siempre sospechando de los individuos, violando libertades, haciendo investigaciones con el fundamento de que ponen en peligro a la nación, porque el Islam es peligroso. Muy bien. Sobre la base de que cierta ideología es peligrosa, podrían, por ejemplo, intervenir los teléfonos de la gente, ¿qué más? Prohibir el discurso que defendiera esa ideología. Por ejemplo, prohibir la religión del Islam, ¿no? Hay libertad religiosa, se puede hacer de cualquier religión, menos musulmán. ¿Por qué? Porque es una religión supuestamente peligrosa, que promueve la violencia y etcétera. ¿Estaría justificado algo por el estilo? Opiniones sobre la relación entre el interés público y el interés privado y los derechos individuales. No hay opiniones. Pues no estaría justificado, ¿no? Porque se violarían los derechos de las personas, pero por otro lado creo que estarían pensando que con esto le harían un bien, ahora sí que valga la redundancia, a más personas, porque como es una religión peligrosa o grupos peligrosos, podrían causar un daño mayor si no se los controlara de alguna manera. Bueno, creo yo. Sí, esa es la idea de fondo, que esto es peligroso para la nación. Claro, ahí hay dos posibles lecturas, ¿no? Si uno considerara que es peligroso para derechos individuales, si uno cree que es peligroso porque van a matar personas, en ese caso, y si la probabilidad de que mataran personas, individuos, fuera alta, entonces podría justificarse limitar los derechos de una persona para salvaguardar los derechos de otra persona. El problema es cuando no se trata de derechos individuales contra derechos individuales, sino algún tipo de bienestar colectivo que no sea la violación de un derecho individual. Entonces, si los ejemplos que di no son buenos, habría que pensar un ejemplo en donde el bienestar colectivo no está defendiendo los derechos individuales de nadie en particular. Por ejemplo, que el gobierno pensara que limitar ciertas... A ver, ¿qué podría ser? El gobierno quiere maximizar, por ejemplo, la eficiencia económica. Ese sería el bien público, maximizar la eficiencia económica. Entonces, para esto, limita la libertad de comercio, eso podría ser. No se me ocurre cómo. No sé cómo podría... Maestra. Sí. Pues, digamos, yo a lo que me dedico, no sé si pueda aplicar dentro de lo que estamos hablando. Como en esta idea de maximizar el beneficio público, yo me dedico yo soy optometrista, yo estudié en el Politécnico, entonces para poder ejercer
esta labor, pues se supone que se debe necesitar una licenciatura. Y ese es el punto, ¿no? Para maximizar que mayor personas no pierdan la vista, se necesita personal capacitado. Sin embargo, por una situación individual y me imagino, de libre mercado, se permite que cualquier persona venda, ¿no?, este tipo de artículos sin la menor regulación. Entonces, no sé si aplique esta misma situación que usted mencionaba. O sea, el bien común o el bien para todos es que todos tuviéramos salud visual. Sin en cambio, la libertad individual dice que sí puedes tú venderlo si tú lo quieres así. Sí, sí podría ser el caso para facilitar la libertad de comercio y que eso active el mercado. No pedir licencia para vender productos de esa área. Esa podría ser. A ver, el beneficio público sería mejorar la actividad económica, y los derechos individuales en cuestión ahí serían, ¿cuál sería? El peligro de los individuos de que les vendieran productos que los perjudicaran, o cómo sería. Es que no tengo claro qué es lo que estaría en el mercado sin licencia. ¿Productos? Ajá, sí, de hecho, digamos, con los lentes de contacto, pues si no se da una correcta indicación, pues sí puede haber como algunas situaciones que pueden hacer que la población inexperta o que se venda esto sin las debidas precauciones, que puedan perder o causarse daño. Me imagino como un tipo de droga, ¿no? También en ese mismo sentido, refiriéndome también a fármacos. O sea, hay fármacos de los ojos también que nosotros podemos recetar, que si se usan de manera indiscriminada pueden causar glaucoma o algún otro tipo de enfermedad más. Entonces yo me imagino como esa parte individual pues puede causar ese daño, ¿no? Y el beneficio vendría siendo a la salud en general. A lo mejor no sé si lo estoy planteando bien, como no sé si el beneficio individual es la parte económica y el beneficio colectivo es la parte de la salud. El beneficio individual sería no quedarme ciego. Eso sería un derecho individual mío, sería no quedarme ciega cuando me compro unos lentes de contacto, por ejemplo. Estoy haciendo extremo el ejemplo. Y el beneficio público sería algo que no redunda en beneficio particular de nadie. Por ejemplo, si hay un incremento del Producto Bruto Interno de 0.1%, eso es un beneficio colectivo, pero que no beneficia a nadie en particular. Cada uno se va a dar cuenta prácticamente nada de que mejoró el comercio en general. Pero en cambio, si yo me compro unos lentes en la calle, que es lo que de hecho hago, ¿no? Comprar los lentes en el metro, que según la graduación que me vende el señor que consiguió los lentes piratas, y me los vende ahí, y me dice, mire, este tiene graduación de, no sé, de 4, y pues claro que no es optometrista ni nada, es el señor que compró los lentes piratas. Bueno, eso es libertad de comercio, ¿no? Y podría sostener uno justamente que se necesita una legislación que proteja los derechos individuales a que le vendan productos que van a perjudicar su salud. ¿Sí? Eso se podría defender, que uno tiene un derecho individual, pero no es tan claro que uno tenga el derecho individual a que el Estado lo proteja a uno de que uno sea tan tonto que se compre lentes en la calle. Ahí uno podría decir que en realidad uno es responsable de comprar productos que uno no sabe si son buenos o no, pero se podría argumentar, por ejemplo, para las profesiones, ¿no? Por ejemplo, alguien podría sostener, yo tengo derecho a la libertad de ejercicio de una profesión y por lo tanto que el gobierno me exija una licencia para ser médico es interferir mi derecho individual a la libertad de trabajo. Y ahí creo que uno sí podría sostener que no es cierto, que mi libertad de trabajo no puede poner en peligro a otros y que entonces sí me pueden
exigir una licencia de médica para ejercer la medicina. O no sé, óptico, no sé, médico optometrista, o cómo sería, para recetar lentes. Sí, licenciado en optometría. Ajá. Muy bien, licenciado en optometría para recetar lentes, me pueden pedir la licencia. Y en ese caso, cuando la actividad de uno puede causar daño, sí la gente podría tener un derecho individual. Y por el otro lado tenemos, lo que es que no es claro si del otro lado sí lo que tenemos es un beneficio público porque se activa el comercio, porque por una licencia en particular no se va a activar mucho el comercio. Pero podría argumentarse. A ver. Pues podría ser igual con el caso de las drogas en general, ¿no? El uso de ellas. A ver, supongamos que uno dijera, hay que liberar todas las drogas porque eso causaría una enorme activación económica en México, porque hay tantas drogas que la gente está comercializando, que bueno, démosle la libertad de trabajo a esta gente. ¿Por qué la gente que vende heroína, no sé cuáles son las drogas que hay ahora? Yo no las conozco, pero démosle la libertad de comercio, ¿por qué no? Entonces uno podría sostener que a lo mejor sí, que si uno libera todo el mercado de las drogas, se activaría muchísimo la economía y además la gente podría poner sembrar marihuana en el jardín de su casa o heroína o morfina, lo que quieran, que hay que sembrar en ese caso. Sí, la verdad no tengo claro qué es lo que uno tiene que sembrar. Pero bueno, libertad de comercio. Y por otro lado, ¿qué es lo que uno estaría afectando si libera el comercio? ¿Qué derechos individuales? Se podría argumentar que si uno libera las drogas fuertes, esto pone en peligro de la salud de una gran parte de la población. Por ejemplo, que pondría que el acceso de los menores a drogas fuertes no estaría regulado si libero por completo las drogas, porque podría comprar un menor drogas en la tienda de la esquina, y que esto sí sería violar el derecho individual de los menores a la salud. Realmente no son ejemplos claros, no son ejemplos claros. Bueno, no sé si también, no sé, en Oaxaca aprobaron que los menores no pudieran comprar alimentos chatarra. O sea, no sé si eso también pueda aplicar. En realidad, no, porque lo que se está buscando ahí sí uno puede hablar de salud pública, pero es una salud pública que se reduce a salud de individuos. Están defendiendo a los niños, están defendiendo a los niños. Pero bueno, no es claro que cuando un niño no puede comprar comida chatarra, a él mismo resulte perjudicado. Lo que pasa es que tampoco es clara la distinción entre cuándo se está violando un derecho individual. Pareciera que uno no tiene el derecho individual a comer comida chatarra. A ver, vamos a preguntarnos eso. Yo cuando soy adulto, ¿tengo el derecho individual a comer comida chatarra? ¿Ustedes qué creen?
Si yo tengo el derecho individual a comer mal, supongamos que el gobierno prohíbe la comida chatarra, sobre todo la que tiene azúcar. ¿Por qué? Porque le sale muy caro en el sistema de darle medicina a la gente que tiene diabetes. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos un derecho individual de uno a comer lo que uno quiera. Y por el otro lado, un beneficio colectivo en el sentido de que el gobierno quiere reducir el gasto público. Eso sí sería algo que no tiene que ver con derechos individuales. El gobierno quiere reducir el gasto público. Entonces podría sostener, para reducir el gasto público, ¿qué hago? Pongo límite a ciertos derechos individuales. Por ejemplo, al derecho de la gente a decidir qué comer. ¿Sería ese un derecho individual básico? Esa es una pregunta interesante. ¿Es un derecho fundamental decidir comer comida chatarra o no? Pareciera que no, pareciera que no. Sin embargo, uno sí sentiría que le están limitando a algo muy privado, porque por lo general uno piensa, lo que yo como no perjudica a nadie. Y es cierto, en general lo que yo como no perjudica a nadie, visto a nivel individual, pero si lo pienso a nivel colectivo, la cantidad de diabéticos puede aumentar el gasto público. Entonces, ¿qué otra medida podría tomar el Estado? Dejo de darle insulina a la gente. No meto en el sistema de salud la insulina gratis para todos los que tienen diabetes. Entonces, otra vez, reduzco el gasto público. ¿Estoy afectando derechos individuales? Ahí claramente sí, porque estoy negándole a la gente el derecho a la salud. Si no le doy la medicina que necesita, y la necesita porque un diabético tipo, ¿qué tipo es? No sé, 1 o 2, lo que sea. El que necesita insulina, el que necesita insulina, sin insulina se muere y a lo mejor no la puede pagar. Esta es la idea. Entonces, en ese caso, claramente sí se está afectando un derecho individual. Muy bien, entonces quiero volver a la idea general de Mill. La idea general de Mill es, hay un ámbito privado y un ámbito público. Cuando lo que uno hace no afecta, no perjudica, no es que no afecte, no perjudica, porque si afecta pero beneficiando, pues no es problema, ¿no? Pero si lo que uno hace no perjudica a terceros, entonces es libre de hacerlo. Si perjudica a terceros, entonces esto ya no sería una acción privada. Este perjudica a terceros tiene que considerarse en el sentido de no perjudica de una manera importante. Si perjudica levemente de manera que no afecte su plan de vida, pues no habría problema. Por ejemplo, puede ser, todo lo que uno hace afecta a otros, entonces uno no se puede preocupar porque si cuando salgo vestida de rojo le molesta al vecino porque no le gusta el color rojo. No, ese es el tipo de afectación que es importante para la filosofía política y para la distinción entre vida privada y pública. Entonces, pero si yo, por ejemplo, pongo la música muy alta a la noche, los fines de semana, ¿esa es conducta privada o pública? Bueno, no sería pública, pero sería no privada. ¿Ustedes qué creen? ¿No están seguros?
No están seguros. Yo creo que claramente eso no es privado. A lo mejor a ustedes no les ponen la música tan fuerte como a mis vecinos. Yo creo que si a las 12 de la noche se traen unas bocinas enormes que rentaron quién sabe dónde para hacer su fiesta acá enfrente y están toda la noche ahí poniendo cumbia y nadie puede dormir, eso no es conducta privada. Está afectando mi calidad de sueño, ¿eh? Pues de hecho, aquí en la ciudad, pues hacía como tipo redadas para fiestas que fueran ahorita en tiempos de pandemia, y en algún momento vi una detención que se hizo en Santa Fe, y pues bueno, en Santa Fe es una zona como de más dinero, entonces ellos argumentaban eso, es que estamos en propiedad privada, ¿no? Y a mí me surgió la duda justamente con el ejemplo que acaba de dar, pues entonces, si es propiedad privada, pero el sonido ya está y está afectando a los demás, ahí sí aplica el ejemplo que estamos dando. Sí, tengo que hacer esta distinción. Es que no es lo mismo propiedad privada que conducta privada. Porque yo puedo hacer algo en mi propiedad privada que afecte a otros. Por ejemplo, supongamos que yo golpeo a mis hijos. No tengo hijos, así que el ejemplo pues no me afecta mucho porque no los tengo. No me siento emocionalmente golpeando a mis hijos. Pero supongamos que yo golpeara a mis hijos. ¿Puedo hacer eso porque es propiedad privada? Son mis hijos, ¿no? Pues no. Mis hijos son terceros, son otros individuos. No tengo derecho a golpear a nadie. Y el hecho de que pase en mi propiedad no hace que mi conducta sea privada. Mi conducta no es privada cuando la hago en un lugar privado. Mi conducta es privada cuando no perjudico a otros. Entonces, eso es algo que argumenta la gente, ¿no? Puedo golpear a mi mujer porque estoy en mi casa. Pues no, no puedo golpear a mi mujer ni puedo golpear a mis hijos. Y en el caso del sonido es menos grave porque no estoy matando a nadie. Pero pues, lo cierto es que la música claramente no está en mi propiedad. Las ondas de sonido salieron de mi propiedad y se metieron en la propiedad del vecino y claramente aumenta los decibeles del sonido saludables para la otra persona de una manera importante. A ver, lo mismo pasaría si, ¿qué pasa? Ponen un aeropuerto acá cerca de mi casa, ¿no? El sonido de los aviones, ¿no afectaría la calidad de vida de los vecinos? Claramente sí. Podría hacer que los vecinos reclamaran. ¿Qué más? Si me hacen pasar una línea de metro por acá por la puerta, supongamos. También las molestias que ocasionaría, aunque no destruyeran mi casa, el hecho de que el sonido, la cantidad de la afluencia de gente que estaría todo el tiempo circulando por alrededor de mi casa, podría ser un perjuicio o podría ser un beneficio también, ¿no? A lo mejor mejora el valor de mi propiedad porque pasa el metro cerca, también podría ser. Son acciones que afectan a otros. ¿Cuándo la acción no afecta a otro? ¿Qué es lo que no afecta a otros? No afecta a nadie que yo tenga cierta religión, que ejerza la religión. Por ejemplo, que si soy musulmana me ponga mi hijab o me ponga si quiero una burka. No perjudico a nadie. ¿Qué más? Que dé mis opiniones. Que ejerza mi libertad de dar mis opiniones acerca de lo que sea, aunque lo que yo digo esté en contra de la opinión popular, por ejemplo. Si yo digo la religión católica es una burrada, afecta el sentimiento de mucha gente, pero estoy afectando a otros, ese es un punto en donde la gente ha dado opiniones distintas. ¿Qué pasa cuando mi opinión personal afecta el sentimiento de otros?
Si yo digo, todos los católicos son, pues, unos ignorantes, por suerte no me está oyendo nadie, ¿no? Pero es un ejemplo nada más. Ustedes me están oyendo, a lo mejor son católicos, no se lo tomen en serio. ¿Estoy afectando a otros? Sí, estoy afectando a otros. Estoy lastimando su sentimiento acerca de algo que es importante para ellos. Creen que, pues, que es la religión verdadera, que es la forma de vida correcta, que es la forma de vida virtuosa. Entonces, ¿estoy afectando a otros? Sí. En ese caso, lo que hay que ver es que hay dos derechos que están en conflicto y hay que ver cuál es más importante. A ver, Xochitl está diciendo algo, pero se me fue el chat. ¿Qué dice? Aunque fuera así, se respeta su ideología, profesora. Sí, es cierto. Bueno, no estoy tan segura de que sea cierto. Yo estoy respetándolo. Si digo lo que tú crees es una burrada, creo que no estoy respetando. Sí, no, creo que realmente no estoy respetando. Maestra, Sí. pasaría a algo como lo que es el caso de España, no sé si, porque hay un rapero que se llama Hassel, que ha levantado muchas protestas ahorita justamente en España por eso mismo. Él cantaba y hacía ofensas hacia la corona, entonces, y hacía algunas apologías al terrorismo. Entonces, pues lo detuvieron y lo encarcelaron, ¿no? Entonces, eso, pues es justamente el ejemplo, ¿no? Pero no me queda 100% claro si sí está afectando o no está afectando. O sea, los sentimientos entran dentro de esta idea de que yo no puedo decir algo si los afecto o si emocionalmente. En principio, afectar a otros puede ser físico o moral, eso es claro. Yo, por ejemplo, calumniar a alguien claramente lo afecta. Calumniar es decir públicamente que el otro cometió un delito. Eso es calumnia. Si yo digo, tal es un homicida, eso afecta a alguien, pues, afecta su honor. Si lo digo públicamente, esto es un descrédito, digamos, público, y claramente puedo afectar su vida privada. Los amigos, pues, cortan sus relaciones con él porque creen que es un homicida. Entonces, claramente se puede afectar a otro en lo físico y en lo moral. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la libertad de expresión? Con la libertad de expresión nos puede usarse para lastimar a otros, digo, prácticamente, ¿no? Muchas veces lastimamos a otros usando nuestra libertad de expresión. Simplemente si ofendemos a un amigo, lo estamos lastimando, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, está usando su libertad de expresión, ¿por qué no le va a decir al amigo que es un imbécil o que, no sé, que es un traidor? ¿Y qué pasa cuando uno ofende públicamente, por ejemplo, a una comunidad religiosa o a un conjunto a gente que tiene ciertas creencias, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que los que creen que la Tierra es plana son unos ignorantes. Bueno, no es una ofensa muy fuerte, pero digamos que dijera algo más fuerte, que son unos estúpidos, por ejemplo. Entonces, ¿los estoy lastimando? En realidad sí los estoy lastimando. La pregunta es, ¿qué derecho está siendo más afectado si me prohíben a mí la libertad de expresión? ¿Está afectando más mi vida porque no puedo expresarme libremente? ¿O si se está afectando más la vida de los otros porque yo, usando mi libertad de expresión, les causo algún daño? Entonces, esta idea de la distinción entre lo público y lo privado, en algunos casos es muy clara. Por ejemplo, yo tengo derecho a nadie, no hay nadie presente, nadie se entera de lo que estoy leyendo, claramente es algo privado. Pero hay casos en donde lo que uno hace afecta a los otros en cierta medida. Y la pregunta es si los afecto tanto como para
que se justifique limitar mi conducta. Muchas conductas son de este tipo, afectan un poco a otros, pero muy poco, de manera tal que como no afecta de manera importante su plan de vida y como la libertad de expresión es muy importante para que se desarrolle la autonomía de la persona, para que uno forme sus propias ideas, para que haya intercambio de ideas y la gente sea libre de formar sus propias creencias, sus propios sistemas de valores y haga sus propias elecciones, entonces en general se considera, y eso es lo que argumenta Stuart Mill, que la libertad de expresión es muy importante y que es tan importante que tiene que afectar de manera muy importante a otros para limitarla. Me pone Xochitl, cada persona tiene su propia, no sé. Cada persona es única en la forma de pensar y de ser. Sí, efectivamente, cada persona es única. Y la cuestión es, la manera de ser de cada uno es completamente libre, claro, excepto cuando la forma de ser de uno implique afectar a otros. Por ejemplo, mi forma de ser es ser nazi, por ejemplo, ¿no? Y defender que hay que matar a los judíos. Pues esa puede ser mi forma de ser, pero no es una forma de ser que no afecte a otros. O más bien, yo podría defenderlo, lo que no puedo es hacerlo. De lo malo y bueno se aprende. Muy bien. Entonces, claro, la libertad de expresión nos ayuda a intercambiar opiniones, a formarnos nuestras propias creencias y a desarrollar nuestra libertad, a desarrollar nuestra libertad. Entonces, Stuart Mill piensa que la libertad de expresión es un derecho tan importante, no solo porque beneficia al individuo, sino porque beneficia a toda la comunidad. ¿Por qué beneficia a toda la comunidad? Porque le ayuda a la gente a desarrollar su libertad y desarrollar la libertad le ayuda a la gente a ser autónomo y buscar su propia felicidad. Y no se olviden que el bien para los utilitaristas es la libertad, digo, la felicidad. La libertad es el instrumento para la felicidad. Entonces, la idea de Stuart Mill es que hay un área en la cual el Estado no puede limitar a los individuos. Y cuando sea dudoso, si algo es un acto privado o no, lo que hay que hacer es permitirlo. ¿Por qué? Porque el Estado siempre es peligroso. Esta es la idea. El poder del Estado es un peligro para los ciudadanos, porque el derecho más importante es el de la libertad. ¿Y por qué es importante la libertad? Porque es el instrumento para que busquemos nuestra felicidad. Y para que al buscar cada uno su felicidad y en la medida de lo posible la de los demás, que uno debe de buscar no solo su propia felicidad, sino la de los demás, eso está en el otro texto, en el que se llama el utilitarismo. Entonces, cuando no sea claro si algo es un derecho, un acto privado o no, es decir, si queda bajo el alcance de la posible acción del Estado o no, lo que habría que hacer es conceder el derecho, no limitar a los individuos. Y respecto de los límites de la libertad de expresión, las distintas naciones tienen distinta interpretación, pero bueno, siempre hay límites dudosos. Pero sí hay que tener presente que cuando se limita mucho la libertad de expresión, esto es una mala señal, es una señal de que el Estado no es realmente neutral, de que es perfeccionista, de que está tratando de imponer ciertas formas de vida, cierta ideología, o de que está poniendo el interés público por encima de los derechos individuales. ¿Qué pasaría si, a ver,
¿Qué podría ser de interés público? Y que este es un tema interesante. ¿Qué tanto el interés público podría imponerse sobre derechos individuales? ¿Y qué se consideraría interés público? Aquí hay un peligro, que es que el Estado considere que cualquier interés personal del gobierno es un interés público. Por eso hay que conceder, estoy hablando de Stuart Mill y de los utilitaristas, hay que extender la libertad en la mayor medida posible. Sin embargo, podría haber circunstancias en las cuales hubiera casos en los cuales el Estado sí tiene que defender el interés colectivo, el bienestar común. Y estoy pensando en el caso de la pandemia, que es el ejemplo que nos surge todo el tiempo, ¿no? La libertad de tránsito. La libertad de tránsito es muy importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el lugar donde uno vive es una parte importante del plan de vida. Si uno se traslada de un lugar a otro, por ejemplo, para ejercer su profesión, para ejercer el comercio, esto tendría que ser libre. Sin embargo, en un momento de gran cantidad de contagios, pueden cerrar fronteras, pueden cerrar aeropuertos. Y esto parece completamente razonable. Porque están defendiendo el bienestar colectivo, sí, pero es un bienestar colectivo que consiste en el bienestar de individuos, en la vida de individuos. Y lo que estoy oponiendo es la libertad de comercio, además temporal, o la libertad de esparcimiento, porque a lo mejor se van de vacaciones, o la libertad de, pues, cambiarse, ¿no? Se quiere cambiar a vivir de un lugar a otro. Me quiero mudar a Monterrey, por ejemplo. Como es una limitación temporal del derecho, entonces no es una limitación importante de mi plan de vida. Entonces sí estaría justificado, porque lo que está en juego es la vida de un conjunto de personas. Si hubieran cerrado los aeropuertos desde el primer día, pues a lo mejor no hubiéramos tenido pandemia. Pero siempre está ese juego, ¿no? ¿Qué tanto el gobierno puede limitar derechos individuales? La gente enseguida reacciona y entonces, bueno, puede ser que el gobierno tenga miedo de poner límites porque la gente reacciona, sostiene que, pues, que el Estado es autoritario, entonces podría ser que no reaccionara a tiempo. Pero a lo mejor sí tenía desde el principio esa facultad. Si hubiera cerrado los aeropuertos desde el principio, a lo mejor no se extendía la pandemia. En realidad no lo sabemos porque ese mundo posible no existe. Muy bien. Entonces, creo que el principio de neutralidad está más o menos claro. El otro punto es que el utilitarismo es una concepción individualista. Creo que también está más o menos claro. ¿Qué quiere decir que sea individualista? Quiere decir que los derechos son derechos de individuos y no de entidades colectivas. Por ejemplo, del Estado. Pero también se podría pensar que hay otras entidades colectivas que tienen derechos. Y aquí es donde las concepciones individualistas van a entrar en debate con concepciones que no son individualistas y que algunas de ellas sí tienen en este momento fuerza. Y estoy pensando en una que vamos a ver más adelante, que son las concepciones que se llaman colectivistas. ¿Qué es la idea de que una comunidad, no necesariamente el Estado, sino más bien están pensando en pueblos tradicionales, en comunidades, por ejemplo, una comunidad indígena, una comunidad religiosa, la comunidad de inmigrantes, no sé, judíos o de inmigrantes que quieren, musulmanes? La idea es que hay ciertos derechos que puede tener una comunidad y que no son derechos de los individuos de la comunidad, sino de la comunidad como un todo.
y que estos derechos sean más importantes que derechos individuales. Esta es la pregunta. Si cuando una comunidad tiene ciertos derechos, por ejemplo, a sus tradiciones, a sus leyes, a su autodeterminación, por ejemplo, podrían afectar intereses de individuos que estén dentro de esa comunidad, derechos individuales, o ¿qué es más importante, los derechos individuales o los derechos de la comunidad? Esa es la pregunta. ¿Alguna opinión? Yo opino que los derechos individuales, opina María Elena. A lo mejor necesitamos un ejemplo más cercano. Supongamos que tenemos una comunidad tradicional que tiene cierto sistema de reglas, de reglas que son entre morales y jurídicas. Están pidiendo, por ejemplo, que no se apliquen las leyes del Estado porque ellos quieren tener su propio sistema de normas, y en ese sistema de normas a ver qué pueden permitir. Por ejemplo, en esta comunidad está permitido golpear a los niños porque es la forma de educarlos que tienen, y la mujer debe obedecer al hombre porque lo sostiene su tradición. Sus tradiciones consideran que la mujer tiene que obedecer a su marido. ¿Y qué más? Y otras tradiciones que pueden ser muy buenas, no sé, a lo mejor todos los ciudadanos tienen la obligación de ejercer los puestos de autoridad de manera rotativa, no sé, pueden tener otras reglas que no afectan ningún derecho individual, pero tienen algunas que sí nos parece que no son, por lo menos no coinciden con lo que nosotros pensamos que son derechos individuales. Y entonces, ¿qué pasaría? Esta comunidad dice, aquí golpeamos a los niños porque es la manera de corregirlos. Y además, los niños no pueden, ¿qué más? Les enseñamos las tradiciones religiosas nuestras y les prohibimos, no pueden aprender teoría de la evolución, por ejemplo, porque consideramos que es falsa y que pues aquí el mundo lo crió Dios en 7 días, o según los mitos desde esa zona. No sé. Y aquí prohibimos la televisión y prohibimos el celular y prohibimos el contacto con el mundo externo porque los niños se pervierten, se degradan cuando ven esas cosas en la televisión. Profesora. Sí. Yo digo que sí, estoy de acuerdo con la compañera que puso que los derechos individuales, porque creo que, bueno, yo pienso, ¿no?, que estas comunidades tratan de imponer como reglas de conducta sus ideas y sus costumbres. Entonces a los que piensan diferente de ellas, pues tratan de impedir el desarrollo y en lo posible la formación individual de cada individuo. No sé si esté correcto. Bueno, sí, un liberal diría, claro, si uno es liberal, diría, hay que defender los derechos individuales. Acá el derecho más importante es la libertad, no es la preservación de la cultura comunitaria. Entonces, ¿qué diría Stuart Mill? Como es liberal, diría, por supuesto, los derechos de los individuos están antes, porque cada quien tiene que ser libre para decidir su manera de ser feliz.
Pero la posición opuesta lo que sostiene, vamos a verlo más adelante con muchos más argumentos, es la idea de que una comunidad tiene derecho a mantener sus propias tradiciones y que este derecho a mantener sus propias tradiciones implica el derecho a tener sus propias normas morales, y si esas normas morales niegan la libertad, entonces en esta cultura no hay derechos individuales. ¿Qué creen ustedes? ¿Que hay que defender los derechos individuales en contra de una cultura que no defienda derechos individuales? ¿Qué es lo que diría un liberal? Lo que diría un liberal es, puede haber comunidades que prohíban derechos individuales, es cierto, está bien, no es incorrecto, siempre y cuando los individuos tengan la libertad de salirse de esa comunidad. Por ejemplo, yo no, un hombre puede incorporarse a una comunidad sacerdotal católica, digo yo no porque todavía no permiten mujeres, en donde hace votos de castidad, obediencia y pobreza. El más duro acá es el de, aunque los hombres siempre piensan que es la castidad, creo que el más duro es la obediencia. ¿Por qué? Porque están renunciando a su libertad. ¿Puede hacer eso? Sí puede hacerlo, siempre y cuando sea libre jurídicamente. Claro, no se pueden meter con la religión, pero jurídicamente puede tener el derecho de irse cuando quiera. Y nadie le puede decir, tú acá te quedas porque estás obligado a obedecer al obispo. Y lo mismo pasaría con otra comunidad. Si alguien hace una comunidad aquí en el cerro de quién sabe qué, y se reúne un grupo de gente para tener en común la propiedad y trabajar de manera colectiva y vivir al estilo, no sé, al estilo hippie, no sé, con ciertas reglas en la cual, bueno, no al estilo hippie, quiero poner ciertas reglas, todo el mundo trabaja acá de la mañana a la noche para cultivar la marihuana, que acá es libre, y pues nos dedicamos a trabajar la tierra y fumar marihuana, y esas son nuestras reglas. Y además hay que obedecer al líder, y el líder dice de qué trabaja cada quien, en qué horarios, etc. ¿Se puede? No habría ningún problema siempre y cuando cualquiera tuviera el derecho de abandonar la comunidad cuando quisiera. Porque uno es libre de ceder su autonomía, uno es libre de perder su autonomía, pero tiene que tener el derecho de recuperarla. Es por eso que en las comunidades, por ejemplo, tradicionales indígenas, en donde no se permite a veces a las mujeres que aprendan que tienen la libertad de irse, porque les enseñan que tienen que obedecer al hombre, en ese contexto no se considera que la gente tenga genuina libertad. O en una comunidad religiosa extrema, no sé, de Irak, a lo mejor, en donde no educan a las mujeres y además no pueden hablar con hombres, y además, pues tienen que salir, bueno, que salgan tapadas no es problema, digamos. Eso de la burka le hace mucha propaganda en contra, pero realmente eso no afecta mucho, es la manera de vestirse. Eso no es lo que afecta a las mujeres, pero que no se puedan educar, sí. Y eso sí afecta su capacidad de decisión, porque no pueden decidir irse. No pueden decidir irse porque no tienen un contexto educativo que les enseñe que pueden cambiar su forma de vida. Es decir, les enseñan a estar sometidas. Eso no estaría permitido. Muy bien. Entonces, nomás para poner en oposición dos formas de aproximarse a los derechos, que vamos a ver de manera mucho más precisa y mejor argumentada más adelante.
cuando veamos el comunitarismo. El comunitarismo no es una teoría, es un conjunto de concepciones de filosofía política que empezaron a aparecer en las últimas décadas del siglo pasado para oponerse a concepciones liberales y que niegan el principio de neutralidad del Estado y sostienen que el Estado puede imponer ciertas formas de vida, no imponer, pero por lo menos promover, y a veces sí realizar medidas coactivas para mantener ciertas formas de vida, ciertas tradiciones, por ejemplo, la lengua, obligar a que se hable cierta lengua en esta comunidad para que no se pierda la lengua local, obligar a que los niños de las familias de esta comunidad vayan a escuelas en donde se hable la lengua local, prohibirle a la gente que mande sus hijos a escuelas, no sé, en las cuales se hable español, que vayan solo a las donde se enseña náhuatl. Y bueno, estas propuestas comunitaristas sí son importantes porque son muy importantes para defender culturas locales, tradiciones locales, para preservar la identidad de las comunidades, y tienen el problema de que se corre el riesgo de limitar o perjudicar a individuos que estén dentro de la comunidad y que no quieran mantener esas tradiciones o que quieran cambiar la forma de vida. O que simplemente, como son diferentes, la comunidad. Por ejemplo, en una comunidad religiosa tradicional que no acepta a los homosexuales, ¿qué pasa con los homosexuales? ¿Hay que obligar a la comunidad a que acepte a los homosexuales? Pues si uno dice, pues acá la tradición es que no, acá se acepta el Génesis y en el Génesis está prohibido ser homosexual. ¿Qué diría un liberal? Diría, pues a la goma con la tradición. Eso diría un liberal. Nadie tiene derecho a violar derechos individuales por un tema de tradición, cuando las tradiciones pues no son verdaderas, ni falsas, y muchas veces son falsas. Entonces, el liberal diría, hay que buscar la igualdad. El comunitarista diría, pues no hay que buscar la igualdad. Las comunidades son diferentes, todos somos diferentes. Y si alguien no quiere aceptar las reglas que tenemos aquí, o lo expulsamos, o pues que respete las reglas que seguimos acá. Muy bien. Pues creo que esto sería más o menos todo acerca de... hay cosas importantes que no vimos. Bueno, vamos a empezar con el liberalismo igualitario, pero para empezar con el liberalismo igualitario, vamos a empezar con una crítica que le hace John Rawls al utilitarismo. Esa crítica está en uno de los textos que les di, que es el texto de John Rawls, que creo que se llama El utilitarismo clásico. Está en la unidad sobre utilitarismo, pero es una crítica que le hace John Rawls, que es un libro al utilitarismo, para apoyarse en esa crítica para desarrollar su propia concepción. Su concepción se llama igualitarismo o liberalismo igualitario. Entonces vamos a empezar con eso la próxima clase. Espero que no nos lleve más de 20 minutos. Y después ya vamos a empezar a hablar de igualitarismo. Pero para entrar a hablar de igualitarismo, vamos a ver por qué Rawls critica el utilitarismo en el sentido de que sostiene que no es igualitario.
Y también podríamos empezar a hablar de por qué el utilitarismo podría o no ser una concepción igualitaria. Creo que eso es importante que lo revisemos. Si creemos que defiende la igualdad, ¿en qué medida defiende la igualdad? Eso es algo que sí vamos a empezar hablando de eso en la próxima sesión. Preguntas de ustedes, a ver qué... Les voy a poner en la plataforma qué lectura vamos a leer, pero la que les estoy diciendo es esto. Vamos a leer un texto de John Rawls que se llama, creo que se llama El utilitarismo clásico, y ya se los subí, está ahí en la unidad de utilitarismo. Y les voy a poner otro texto, se los voy a poner en la plataforma en la siguiente unidad. Siempre revisen la plataforma, ahí les pongo los materiales, y en el tablón les digo que tienen que leer de la unidad tal, los materiales tal y cual. En el tablón les digo, y en la unidad dice cuáles son los materiales para esa unidad. Preguntas, comentarios. A ver, ¿qué opinión tienen del utilitarismo como filosofía política? ¿Qué le encuentran de positivo o de negativo? Es raro que no tengan opinión ni a favor ni en contra. Pues la opinión que yo tengo del utilitarismo, profesor, es que sí, es útil para, distinguir estas, como teoría ética, para distinguir lo bueno de lo malo. Eso es lo primero que se me ocurre. Y lo otro, pienso yo que el utilitarismo, creo que todo mundo, ya sea que le agrade la teoría o no, creo que todos somos utilitaristas en un cierto grado, porque siempre andamos, comparando qué es mejor o qué es peor. Si, por ejemplo, como el ejemplo que puso la clase pasada, me parece de que si tengo que estudiar más para un examen eso me va a tener como digamos, un malestar momentáneo que me va a doler la cabeza o yo qué sé, pero ya cuando apruebe la materia, pues pues voy a estar contento, ¿no? Porque pues ya aprobé la materia. Bueno, no sé si estoy bien, eso sería. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí es una ventaja del utilitarismo, tanto como teoría política como teoría moral, el hecho de que lo que es bueno o no es bueno depende mucho de la realidad. Es decir, en ciertas circunstancias una acción es buena y en ciertas otras circunstancias es mala. ¿Cuándo es buena? Cuando las consecuencias son promover el bienestar general. Y puede ser distinto en un momento que en otro. Eso se nota mucho en acciones individuales. Por ejemplo, mentir a veces es bueno y a veces es malo. Es bueno si, no sé, mentir es bueno si el ladrón me pregunta si tengo $5,000 escondidos en casa y le digo que no, suponiendo que tuviera $5,000, que sería fantástico. Pero bueno, si el ladrón me los pide, es bueno que le diga que no, bajo el supuesto de que el ladrón, bueno, sí es bueno que yo conserve mi dinero. Pero supongamos que el ladrón tiene un niño muy enfermo, que está en el hospital, que necesita un trasplante de riñón urgente y que necesita $5,000. En ese caso, sería, desde el punto de vista empírico, sería mejor que encontrara el dinero. Entonces, en ese caso, sería mejor, desde el punto de vista objetivo, que yo me distrajera y le dijera, sí, están en el cajón. Sería
más justo que el ladrón se llevara el dinero. Ahora bien, si no estoy pensando en el tema de mentir, sino si me pregunto, ¿le tengo que dar el dinero o no? Entonces tengo que ver, a ver, ¿quién necesita más el dinero, el ladrón o yo? Si tiene el niño enfermo, que se está por morir, etcétera, etcétera, entonces tendría que darle el dinero. En cambio, si yo lo necesito porque están enfermos, está enferma mi gata, por ejemplo, y tengo que llevarla a, no sé, a una cirugía, entonces no se los tendría que dar, tendría que mentirle y decirle, pues no, no tengo nada en casa. Y lo mismo pasa con las políticas públicas. Puede que en cierto momento fuera mejor para el bienestar público un gobierno más intervencionista que cerrar las fronteras para que se desarrollara la industria nacional. Y que en otro momento es importante que el gobierno viera por la libertad de comercio y que compensara la libertad económica, por ejemplo, con más derechos sociales. Eso podría ser perfectamente aceptable, ¿no? Abro más el mercado, permito que haya empresas extranjeras, pero compenso a las industrias nacionales dándoles préstamos, subsidios, exenciones de impuestos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el utilitarismo no está comprometido con determinado tipo de política pública, ni con un Estado muy intervencionista, ni con un Estado muy, digamos, liberal en el sentido económico. Es liberal en sentido filosófico, pero no necesariamente en sentido económico. Sí está comprometido, por supuesto, con la libertad individual, con eso sí. Pero no está comprometido con, por ejemplo, la propiedad privada, aunque no conozco a ningún utilitarista que esté en contra de la libertad privada, tampoco están comprometidos por razones de principio con la existencia de la propiedad privada. Ni con una forma de gobierno determinada, más que alguna que defendiera derechos individuales. Por ejemplo, el constitucionalismo es fácilmente defendido por cualquier teoría que defienda derechos individuales. ¿Por qué? Porque las constituciones modernas lo que hacen es tener una lista de derechos individuales. Hace un rato me ponía alguien que me ponían, un derecho individual es un derecho constitucional nacido de lo liberal que surgió de la ilustración, que hace referencia a aquellos derechos de que gozan los individuos como particulares. Eso está bien. Derecho a la defensa en juicio. Bueno, es que me habían puesto algo que tenía que ver con la Constitución, pero ya no lo veo. Un derecho individual es un derecho constitucional, nacido de lo liberal. Bueno, de hecho, eso en el sentido en que estamos hablando no es cierto. ¿Por qué? Porque los derechos individuales, como son derechos morales, son anteriores a la Constitución. La Constitución los reconoce, pero la teoría dice que existen antes, no existen a partir de que los reconoce la Constitución. Son derechos morales que después el derecho reconoce, y la Constitución es una herramienta poderosa para la defensa de los derechos individuales desde el gobierno. Pero la teoría moral es que los derechos individuales preexisten, y si la Constitución no los reconociera, de cualquier modo existirían. Bueno, muy bien.
eso es todo lo que vamos a ver ahora. Esta introducción fue el utilitarismo, pero también es una introducción al liberalismo en general, y entonces muchas de las cosas que vimos van a seguir siendo válidas en el liberalismo igualitario y en el liberalismo conservador que vamos a ver después. Y lo que va a seguir siendo válido para todos es el principio de neutralidad del Estado. Y la tesis de los derechos individuales, todos los liberalismos la van a aceptar. Entonces, bueno, al ratito les pongo qué es lo que vamos a ver la próxima sesión. Y por hoy nada más. Ya se nos terminó la clase. Muy bien. Muchas gracias por haber estado en la clase. Nos vemos al ratito. Digo, la próxima clase. Hasta luego, profesora. Hasta luego.